Acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 50, verso 4, por favor. Santo es el Señor. Isaías 50, versículo 4. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando usted lo tenga, sabré esto cuando usted diga amén. Y leemos en la comunión del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga con los sabios. ¿Me puede acompañar al Salmo 42, por favor? Salmo 42. Y vamos a pasear en los versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. El que dice, yo le conozco, y no guarda, perdón, estoy leyendo en Juan, perdón, 4 y 5 del capítulo de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Padre, tus palabras son la Biblia y estoy convencido de ello. Por eso agradezco el privilegio que me das de ponerla en mi boca para corregirme a mí y para exhortar a mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alguien grite amén. ¿No se escuchó? Vengo a brindar a todos los cristianos presentes aquí y otros que me puedan oír más allá, las herramientas necesarias para volver a tomar el control de su vida devocional, para provocar una activación que los libere de las limitaciones y las distracciones que una vez ha perdido o ha tenido. Limitaciones que han conquistado poco a poco terreno en su vida para que una vez recuperado lo puedan entregar al control pleno del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Amado hermano, la vida espiritual de los creyentes como tú y como yo se puede comparar, a los fines de que usted pueda entender el mensaje de hoy,
a las zonas de conflicto que pueden existir entre dos potencias o dos reinos. Diga conmigo, dos potencias o dos reinos, en las cuales se debate el control total de un determinado territorio. Nuestro país pasó por esto y muchas otras naciones también pasaron por esto, donde para poder tomar el control total de su propia nación, tuvieron que entrar en diferentes zonas de conflicto, lugares que estaban siendo tomados por algún adversario, y que si no se toma control de ese territorio, es poco probable que seamos total y absolutamente libres. Y es que a veces la declaración de independencia no significa que ya todo está bajo control y que se han terminado las batallas. A veces cuando se da el grito de independencia no es más que ese grito que da inicio a la disposición o da muestra de la disposición que tenemos de ir a la guerra para ser completamente libres. Diga conmigo, completamente libres. Vamos a pelear para liberarnos de una manera definitiva, cuando en realidad sabemos que hay zonas que están bajo la opresión de fuerzas contrarias. Cuando usted oye un cristiano que grita su libertad, no crea siempre que esa persona es total y absolutamente libre. Usted lo que está viendo es un hombre o una mujer de Dios que está harta ya de que el diablo tenga territorios en su vida cautivo, y proclama su independencia en el nombre de Jesús, pero con la disposición de ir a la guerra para sostener esa libertad. A su nombre. A su nombre. El cristiano, o en el cristiano, esto se refleja con diferentes síntomas que quisiera mencionar solo algunos. Cuando la vida devocional está en crisis, falta el entusiasmo y las fuerzas se debilitan. No es un secreto para nadie que cuando nuestra relación con Dios como cristiano entra en una crisis, usted puede venir al culto, usted puede estar en una actividad, usted hace voluntariamente un movimiento, una acción que tienda a colocarte donde tú entiendes que debes estar, pero eso no significa que todo está bien. Digo conmigo, crisis devocional. Y esos síntomas empiezan a aparecer y son muy claros. Y como te decía, quiero mencionarte solo algunos porque pudiera ser una lista larga. Yo voy a mencionar por lo menos 5. Tú pon los otros. Amén. 1, lucha por congregarse. Una lucha del mismo diablo para poder asistir a una iglesia a la que se supone tú deberías ir voluntariamente, solo y con entusiasmo. Y de repente empieza a sentir lucha para algo que es lo mínimo. Yo creo que lo mínimo que hace un creyente es congregarse. Aún el creyente que usted puede ver más frío, por lo menos se congrega. Ese es el paso básico. A su nombre. 2, una oración casi nula, con la excepción de cuando llega al templo o llega al auditorio y se está dirigiendo un espacio de oración, y ahí como que medio se arrodilla y como que medio ora. Algunos ni se arrodillan y a veces ni oran nada. Estoy diciendo los síntomas para que si tú identificas alguno o se me está quedando alguno, tú mismo lo pongas en la lista. Número 3, desconexión de la Biblia. Ya la palabra no es importante. Diariamente no existe la necesidad de una meditación en la Biblia. Antes leía y escribía, tomaba apuntes, rayaba la Biblia, le ponía un marcador, le ponía una cinta
algo pasaba que le atraía hacia la palabra, y a veces un simple pasaje bíblico lo hacía llorar y lo quebrantaba. 4, situaciones que te sacan del culto, un desasosiego, una falta de paz, una intranquilidad, cualquier excusa, una llamada, un mini mensaje te saca del culto despavorido sin tú saber qué trama el diablo allá afuera. Y eso es muy peligroso. Y número 5, una participación anémica en la iglesia, que se empieza a notar poco a poco. Si estás notando uno o más de estos síntomas, quédate conmigo hasta el final de este mensaje. No te me duermas, ni se te ocurra salir de aquí, porque recibirás 5 herramientas para salir de allí. ¿Alguien está interesado? Grite amén si alguien está interesado aquí. Bueno, tengo 3 que están interesados. ¿Cuántos están interesados? Diga conmigo, ¿cuáles son? Amado hermano, hoy yo quiero predicarte con el tema 5 consejos para reactivar tu vida devocional. Di conmigo, 5 consejos para reactivar tu vida devocional. ¿Cuántos quisieran reactivar su vida devocional? Bueno, 3 quieren. En serio, fueron literalmente 3. 3 quieren. ¿Cuántos quieren reactivar su vida devocional? En primer lugar, recuerda el fuego, esa llama que te levantaba antes de que salga el sol, antes de que raye el alba. Ese es el primer consejo. Recuerda cuál es o cuál era ese fuego que te levantaba antes que raya el alba por la mañana para tú comenzar tu día con Dios. Apocalipsis 2, del 4 al 5, texto el cual leímos, es uno de los mensajes a las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Éfeso. Una iglesia caracterizada por un conocimiento idóneo, un conocimiento pleno que le permitía identificar los que no eran de Dios y los que sí eran de Dios, los que eran falsos apóstoles y no lo eran, y que se hacían pasar como que sí. Era una iglesia que inicialmente era despierta, diga conmigo, despierta. Pero a veces las iglesias, las ciudades, las naciones, la gente comienza con como un buen síntoma, pero a veces lo único que le queda es eso, señalar el que no es, pero no sabe identificar quién realmente es y no se dedica a sí mismo a hacerlo. Y entonces ahí se convierte en un problema porque solamente tiene un dedo acusador. A su nombre. A su nombre. Entonces, Apocalipsis hace una denuncia y le llama a recordar. Di conmigo, dile a tu hermano, recuérdate. Entonces, el Espíritu Santo, Dios le habla al apóstol Juan y le dice, dile, acuérdate por tanto de dónde has caído. ¿Qué era eso que yo sabía hacer y que me mantenía activo en mi vida devocional, que hoy no estoy haciendo? Y este es un mensaje autocrítico para que cada uno haga una introspección, haga una revisión interna. Amén, de que se quiera defender. Mire, yo te voy a dar una recomendación. Lo peor que tú puedes hacer es defenderte de un mensaje. A veces tenemos serios problemas porque hay cristianos que cuando practican una determinada disciplina espiritual se vuelven absolutamente incorregibles, y basado en ese punto lo toman como punto de palanca para batear todo lo demás que le llega. Si tuvieran un averaje de bateo así en Grandes Ligas, quizás hubieran buenos contratos. Sin embargo, aquí el apóstol Juan no le dice, recuérdate todo lo que tú haces bien. No, lo que tú haces bien, guárdalo ahí. Acuérdate, por tanto, de dónde que has caído. Al nombre de Cristo.
¿Qué es lo que se ha ido diluyendo y qué es lo que se ha ido perdiendo para que tu vida devocional no sea como solía ser? Aquí comienza el despertar de la memoria espiritual. Diga conmigo, memoria espiritual. Así como el cuerpo tiene una memoria o diferentes tipos de memoria, te permite a ti retomar cosas en el punto donde las dejaste. Existe lo que se llama una memoria musical. Tú te pasas tiempo sin escuchar una canción y ya no sabes ni siquiera la letra. Pero si tú escuchas el intro de la canción, inmediatamente comienzas a pronunciar las palabras con las que esa canción. Eso se llama memoria musical. Existe memoria muscular. Si tú eras corredor, saltador o eras trabajador que hacía un trabajo de fuerza y tú tienes años haciéndolo, cargabas cajas, movías sacos, picabas piedras, hacía lo que sea y dura años sin hacerlo. Tú piensas en la parte consciente que tú nunca más vas a poder acordarte cómo se hacía eso. Hasta que una situación te lleva a tener que dar el primer paso y entonces tu cuerpo como que se vuelve a la vida pasada y tú comienzas a hacerlo como si estuvieras permanentemente ahí. Diga conmigo, memoria. Asimismo hay una memoria espiritual a la cual apela el apóstol Juan en Apocalipsis 2:5. Acuérdate por tanto de dónde has caído. No está hablando de haber caído de un lugar físico, de ser derribado de un lugar, su propio cuerpo, sino de una degradación espiritual que le impedía manifestar frutos como lo era al principio, como se supone Dios lo esperaba. ¿Dónde estás cuando Satanás? ¿Dónde estabas cuando sentías, que no podías pasar un día sin orar? ¿Cuál era ese estado? Que tú decías, pero no he orado hoy y te inquietaba. Entonces, no era un sitio físico. Aquí la pregunta es, ¿dónde estaba en los lugares celestiales, en el mundo espiritual? ¿Dónde estabas cuando eso te causaba molestia y no podías estar sin orar? ¿Qué hacías cuando se aguaban los ojos por leer un pasaje o un salmo? ¿Cuál era la práctica habitual tuya en el tiempo o en el espacio o la etapa en la que la palabra verdaderamente te hablaba? Te hablaba tan fuerte que tú no necesitabas una canción emotiva, que tú no necesitabas a nadie persuadiéndote o manipulándote para tú leer ese mensaje y que esa voz interna te hablara y te hiciera llorar. A su nombre. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Mire, aquí el primer síntoma es pérdida del primer amor. Esa es una de las acusaciones o de las imputaciones que se le hacían a la iglesia de Éfeso. No sé si para aquel tiempo todavía era Timoteo el pastor de Éfeso, no lo sé. Pero había transcurrido un tiempo desde cuando esa iglesia tenía todo lo que se le está mencionando y comenzó poco a poco a rebajarse, a diluirse hasta que no se notaba. Pérdida del primer amor. Diga conmigo, pérdida del primer amor. Ese es el síntoma. Letargo, frialdad emocional, indiferencia a la presencia de Dios. Porque si usted creía que las emociones no son buenas, como le han enseñado muchos, déjame decirte que hay una conexión emocional de cada creyente con su familia espiritual, con sus hermanos, con su iglesia y con su Dios.
Que si a ti no te emociona la presencia de Dios, no te entristece estar lejos, ni te alegra estar cerca, algo anda mal. Si no te entristece estar lejos, ni te emociona estar cerca, está pasando algo. Letargo. Letargo es, note cuando una persona tiene mucha anemia, los médicos le llaman a eso letargo también. Está letargado una persona que como que la anemia, como que lo tiene lelo, está como lejos. Mi abuela le decía alelao. Quizá era una forma de decir aletargado. Ese muchacho está alelao. No sé. Cuando un muchacho tiene anemia y tiene parásitos, no entiende, no se concentra, está lejos, despistado. Y este es un síntoma de la pérdida del primer amor. De que el fuego se está apagando. La indiferencia a la presencia. Hay una manifestación maravillosa. No tiene que estarse cayendo nadie. Solamente tú percibes, o ciertas personas perciben la presencia de Dios allí, adoran con devoción. Y hay otros que están ahí, que incluso están esperando a ver cuándo el otro va a dejar de sentir tanto para que el culto siga. ¿Usted no ha notado que hay gente que lo que está esperando es el momento que tú dejes de percibir la presencia de Dios para que el culto siga? ¿Ves? Y se acaba. Porque mientras ese hombre o esa mujer esté ahí hablando en lengua o sintiendo la presencia o envuelto en una adoración en lágrimas, yo estoy ahí de que sí, ella está prendida, pero yo no. Entonces, ¿a qué hora es? Eso es grave. Si yo estoy esperando que se acabe el culto para irme, en lugar de meterme en la ola de adoración que hay, algo no anda bien. Estoy describiendo esta sintomatología no solo basado en la experiencia de casi 30 años siguiendo al Señor, sino basado en el peligro que esto representa para un creyente. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Después que una persona ya está así y no es metida en cuidados intensivos, lo más probable es que muera. Que usted lo ve en el mundo dando golpes de cintura como una lombriz en agua de sal. Al nombre de Cristo, a su nombre. Quiero entregarte una primera herramienta. Revive tus memorias devocionales. Empieza a sacar los apuntes que tú hacías. Busca los cuadernitos viejos. Ve a la Biblia. Revisa tu Biblia, ya que tú no marcas nada. Y lee todos los pasajes que tú tenías marcados en la Biblia desde antes. A ver por qué esos pasajes antes te hablaban y ahora no te dicen nada. Es un ejercicio sencillo, práctico, pero que tiene un peso espiritual impresionante si alguien lo puede hacer. Si tú eres descarriado o descarriada y no has botado la Biblia todavía, ve a tu Biblia vieja, no a la nueva ni al celular. Ve a la Biblia vieja de papel y revisa todos los apuntes, las rayitas, las marcas. A ver por qué eso te hablaba antes. ¿Y qué pasaba contigo cuando tú lo leías? Tú, cristiano que todavía persevera. Por eso yo les aconsejo que cuando usted lea la Biblia, escriba su reflexión sobre lo que leyó. Eso perpetúa el efecto del pasaje en tu corazón. Porque no es lo que la Biblia dijo, sino es lo que tú lograste asimilar de lo que la Biblia te dijo. Porque la Biblia dice muchas cosas. Ahora, ¿qué efecto está teniendo lo que dice la Biblia? Entonces la manera de tú aplicar a tu vida es basado en lo que tú entiendes de ella. Si tú no entendiste nada, I'm sorry for you, no va a tener efecto. A su nombre. Empiece. Topa el que está a tu lado, digo, despolva los cuadernos viejos. Desempólvalo. Y empieza a sacar. Te va a dar un chin de... Te va a irritar la pituitaria, va a empezar a estornudar.
Pero saca, quítale el polvo, coge un pañito y abre ese cuadernito viejo. Recuerda el cuadernito que conseguiste, que tiene el lapicito adentro todavía ahí. Búscalo. Mira, ve los separadores que tú tienes en la Biblia, que los rayaste con notas. Busca el tema de mensaje que te llegó a la mente cuando leíste ese pasaje. Busca en el pergamino, busca parte de atrás. Dale la vuelta a todo aquello que enterraste y que hoy es precisamente lo que estás necesitando. Aquellos pasajes que tú lo escribiste como una caligrafía y lo escribiste entre lágrimas. Esos apuntes que tomaste llorando. Ese compromiso que tú hiciste con Dios, no lo vuelvo a hacer más. Y quebrantado en lágrimas, moco y baba, llorabas delante de Dios. Y parece como que eso nunca pasó. Recuerda lo que te despertaba a orar sin que nadie te llame. ¿Qué era lo que te despertaba a orar? ¿Eran problemas? Pues probablemente sea la razón por la que hoy tienes tantos problemas. Quizás sea Dios mandándote a levantar a orar. Sí, porque hay gente que lo despierta a orar el gozo. El que lo despierta a orar el gozo, Dios le da gozo por un tubo. El que lo levanta a orar el entusiasmo, si eso es lo que lo lleva a orar, pues Dios lo ayuda a mantenerse entusiasmado. Si lo que lo levantaba a orar es que esté enamorado, Dios lo mantiene enamorado. Pero si lo que te levantaba a orar era el miedo y los problemas, con razón tú hoy tienes tanto miedo y tienes tantos problemas. Porque Dios es una forma de Dios gritarte: no te encuentro. ¿Dónde estás? A su nombre. Lo que le estoy diciendo es bien profundo, y si usted lo asimila, usted se va a dar cuenta de la profundidad que tiene. Y cómo eso no viene de un estudio teológico profundo, sino de un corazón que hoy se está dejando hablar para hablar a tu alma. Segundo consejo. Primero era viva. Recuerda el fuego que te levantaba antes del amanecer. Número 2. Construye el altar antes de pedir el fuego. Reconstruye el altar antes de pedir el fuego. Hay gente que quiere, como Elías, restaurar un altar y quiere pedir fuego para avergonzar a los profetas de Baal, para avergonzar a los profetas de Asherá, para avergonzar al diablo y a los demonios. Y dice: Señor, manda fuego. Pero ¿sobre qué altar va a caer ese fuego? Te va a caer en la cabeza. Ten cuidado con lo que estás pidiendo. Aleluya. Manda fuego. Hay un corito que dice así, no me acuerdo bien cómo es que dice: mándanos fuego, Señor, mándanos fuego, Señor. Y cuando el fuego te pique cerca, era jugando, Señor, era jugando. Porque no preparaste un altar donde ese fuego cayera. Y créeme que el Dios de Elías responde. El problema es que ¿dónde están los Elías? Ese es el problema. Ahí es que está el meollo. No la canción de qué. ¿Dónde está aquel Dios? El Dios de Elías. No, esa no es la pregunta que hay que hacer, ¿no? El Dios de Elías sigue ahí. Dice la Biblia que no hay mudanza en él. Dios no hace mudanza. Ni en él hay sombra de variación. Dios siempre sigue allí. La pregunta en la canción debería cambiarla, no por ¿dónde está aquel Dios? El Dios de Elías. No, ¿dónde están los Elías de ese Dios? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué pasó con los Elías? Que pedían fuego y fuego caía, pero tenían dónde echarlo. Dame un carro, Señor. ¿Usted sabe manejar? ¿Usted sacó licencia? ¿O usted que el Dios que usted le sirve es un Dios ilegal, que te va a dar un carro para que tú salgas a manejarlo sin nada? Que te dé un carro sin tú tener empleo, para después tener que pedir la gasolina. ¿Tú crees que Dios se maneja así?
Que tú estás pidiéndole a Dios que te mande la comida del día porque tiene hambre y tú no has fregado los platos de la comida que te comiste ayer. Señores, tengan en cuenta que Dios es un Dios inteligente. Si Dios te creó a ti con inteligencia, toma en cuenta que Dios es un Dios inteligente. Hay muchas cosas que yo puedo poner ejemplo en la vida cotidiana, pero que son equiparables a pedir fuego sin tener un altar listo. Al nombre de Cristo. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oiga bien, reconstruye el altar antes de pedir el fuego. Aquí se dice que antes de pedir el fuego, levantó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántos altares arruinados en la iglesia? ¿Cuántos altares arruinados en las casas pastorales, en las casas de los líderes, en la vida de los miembros comunes y corrientes? ¿Cuántos altares vueltos un guiñapo? Que no solo están desordenados, están derrumbados. Porque si está desordenado, está sucio, tú lo... Pero a veces le faltan piedras. A veces ni leña hay. Y ese altar, a veces no hay carne para ponerle tampoco. Recuérdate que en un altar, la carne eres tú. A quien van a quemar en ese altar es a ti, tu carnalidad y tus cosas. Yo ahora entiendo por qué hay altares que mejor prefieren tenerlo apagado, porque lo que se va a quemar allí es mi carnalidad. Y si me va a doler, mejor no lo levanto. Bueno, pues procedió a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Este es un despertar del altar personal. Diga conmigo, despertar. Cuando alguien entiende que ha estado adormecido, anestesiado. Muchos oran y no pasa nada, pero no se dan cuenta de que su altar está derribado. Pregúntenle a los profetas de Acera y los profetas de Baal, que voceaban, guay, 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 voceando. Y cuando ya se cansaban de vocear, para que su Dios, entre comillas, le hiciera caso, se cortaban y se sajaban como para llamar. Era una huelga que le estaban haciendo. Y no pasaba. Mi hermano, ¿usted tiene altar? Para usted está voceando. Hay gente que vocean aquí, pero en su casa no vocean. Hay gente que son unos leones aquí, pero en su casa son unos chivitos. A su nombre. Hay gente que quiere un escenario para rugir, pero en su casa no ruge. En su casa no manda a callar al diablo. En su casa no se pone la pila. En su casa no se encierra. En su casa no lee. En su casa no estudia la Biblia. Entonces, no crea que cuando usted llegue a un lugar público, algo va a pasar. Que Dios dice que te va a hablar al corazón, que Dios te va a dar una palabra profética, que Dios te va a dar poder para echar fuera un demonio, que Dios, mire, Dios no va a hacer nada. No porque Dios no pueda hacerlo, es que no tiene dónde echarlo. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Me quedan unos cuantos? Y los que no me quedan, ¿a dónde se me fueron? Número 3. Después de haber hablado de que reconstruyas el altar para pedir fuego. Número 3. Activa tu voluntad aunque tu alma esté dormida. Mire, en la reflexión de una de las reflexiones del mes de febrero que escribí, hablaba sobre el antídoto contra la tentación. Y yo equiparaba lo que es el cuerpo humano con la salud del cuerpo con la salud espiritual de la vida cristiana. Y yo le decía, escribía allí que así como alguien antes de estar enfermo no manifiesta ningún síntoma,
Y no se puede evidenciar de que usted está enfermo hasta que ciertos síntomas no comienzan a aparecer. Y que esos síntomas no aparecen por sí solos, sino que algo lo provoca. ¿Cuántos sabían eso? Algo provoca que tú te enfermes. Que hay cosas que no son enfermedad de una vez, pero que si tú sigues dejándolas, sí se van a convertir en una enfermedad. Por ejemplo, trabajar no es una enfermedad. ¿Cuántos creen que trabajar es una enfermedad? Pero trabajar y no tener en cuenta los mínimos tópicos de salud laboral pueden llevar a que tú te enfermes gravemente. Si tú trabajas en el sol, si tú eres motoconcho, si tú eres locutor, si tú eres ingeniero, si tú eres operario de zona franca, si tú eres lo que sea, hay algo en tu área laboral que si tú te descuidas, aunque trabajar no sea una enfermedad, terminarás enfermo. No comer no es una enfermedad. Usted no quiere comer, no coma. Eso usted está sano. No quiere comer, no tiene hambre. No comer no es una enfermedad. Pero si tú persistes en dejar de comer, más temprano que tarde, usted va a terminar enfermo. De su vía digestiva, de su páncreas, de su estómago, de lo que sea. Entonces, el cuerpo tiene cómo defenderse de las enfermedades. Así también la vida espiritual del hombre tiene cómo defenderse de las amenazas que pueden deteriorar tu vida espiritual. Si a usted le da una gripe, usted tiene un sistema o lo que le llaman la defensa. ¿Cuántos saben lo que es la defensa? Al que tiene la defensa alta no le da ni gripe. Si le da es 2 días. Así como el cuerpo tiene la capacidad de defenderse de las enfermedades, el alma humana y la vida espiritual del hombre tiene cómo defenderse. Y la primera línea de ataque contra las enfermedades espirituales y la tentación empiezan con cosas tan sencillas como cosas que están en el alma. ¿Qué cosas están en el alma? El intelecto, la voluntad y las emociones. ¿Lo sabían? El intelecto, la voluntad y las emociones. Si usted no quiere caer en una tentación, aunque esto no sea suficiente, si usted tiene una voluntad firme de no hacer algo, usted no lo va a hacer. Si usted no quiere vocear una mala palabra, a usted nadie lo puede obligar a vocear una mala palabra. A su nombre. Si usted no quiere darle un golpe a alguien, nadie te puede obligar a darle un golpe a nadie. Usted no quiere pelear, usted no quiere pelear. Está la voluntad. Número 2, el intelecto. Si usted sabe lo que hay que hacer y está claro de eso, usted no tiene por qué hacer otra cosa que usted no sepa, porque usted sabe qué es lo que hay que hacer. Es decir que si, como decía el himno que cantaba el hermano hace un rato, tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí. Eso dijo el salmista. Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Es decir, que el intelecto es una herramienta de avanzada para prevenir el deterioro espiritual. Y tercero, la voluntad. Lo que usted no le da la gana de hacer, nadie te puede obligar a hacerlo. Si usted no quiere pecar, no importa lo que te digan, no importa lo bonito que se vea. A su nombre. A su nombre. Porque a usted le puede gustar mucho comer, pero si tu esposo o tu esposa te ofendió y te dijo un par de cosas y te está dando comida, tú dices que no te la quieres comer. Nah. Entonces no me diga a mí que tú practicas la gula y que comes de más. Ay, porque tú no lo puedes controlar. Tú no lo puedes controlar cuando tú no quieres. Porque en la hora en punto que tú dices a fulano, yo no le como nada, usted no se lo come. Malicioso, maliciosa. Entonces son 3 defensas que parecen sencillas, pero que están instaladas en el alma. Las emociones. Si a usted le entristece algo, eso es un mal sentimiento. Entonces las emociones son una defensa para no fallarle a Dios. Si a ti te da apuro, te da vergüenza faltarle a alguien, cuanto más a Dios, tú no le vas a faltar, porque te da vergüenza.
te da apuro, te entristece. Mira que lo que estoy hablando es de cosas almáticas, de cosas del alma y de la mente. Intelecto, emociones y voluntad. Y esas tres cosas ya son una defensa. Pero como yo sé que todo esto no es suficiente, porque el pecado te empuja, te golpea y te jala y te truja, como quien ven saltar una aguja con un hilo. Tú tienes otra línea de defensa más fuerte que está en el espíritu, y es la intuición, la comunión sobre todas las cosas. Porque en tu espíritu tú percibes cuando algo como que hace un cortocircuito espiritual y como que no va. Tú lo percibes cuando algo te... Porque si te está causando brega decidirlo y como que no te dan los números, averigua por qué es. Esa es la línea de defensa más importante. La comunión que está en el espíritu. Eso que conecta con el Dios, que porque Dios lo sopló en ti, que se llama espíritu, te permite tener comunión con el Padre. Y dice la Biblia que si tu conciencia te reprende, mayor es el espíritu que la conciencia. La misma conciencia de nosotros vive arriba de nosotros. Ahí mira. Pero a veces le pasamos por encima a la conciencia y el espíritu viene de abajo y te hace así. Porque si la conciencia no nos reprende, mayor es el espíritu que la conciencia. Ya conmigo, activa tu vida devocional. Y por último, la conciencia. Intuición, comunión y conciencia. Tres cosas que están en tu espíritu. La conciencia espiritual de que tú sabes que hay un Dios que todo lo ve. Aún tú seas un inconverso, aún tú seas agnóstico, que tú no conoces a Dios ni su palabra. Hay una conciencia espiritual que te mueve. Tú no sabes mucha Biblia, pero tú te estás dando cuenta que tu interior está reclamando que algo no está bien. ¿No es así, hermano? Entonces, el tercero es: activa tu voluntad aunque tu alma esté dormida. ¿Su nombre? Activa tu voluntad. La voluntad tuya no puede estar secuestrada. Diga conmigo: nadie secuestre mi voluntad. A veces yo quiero hacer, pastor, yo quiero ir más a la iglesia, pero es que yo no sé, pastor. Cada vez que yo me vengo a dar cuenta, ya ha pasado la hora de culto. Ten cuidado si eso no es una prioridad para ti. Pastor, yo quiero aprender de la Biblia y me gusta, pero yo no sé qué tan rápido que se me ve el día que no puedo leer ni un pasaje al día. Cuidado si lo que Dios dice no es una prioridad para ti. Cuidado con eso. Cuidado si es que no te importa. Porque lo que realmente te importa, como lo que tú haces para ganarte la vida, a ti no se te olvida a la hora de ir a trabajar. Si tú tienes compromiso con un jefe o con un cliente y tú sabes que hay un par de pesos detrás de eso, usted va a ir. Cuidado si es que la Biblia no es una prioridad para ti. Al nombre de Cristo. Que los compromisos que tú tienes con la iglesia y con la congregación siempre se te olvidan. Tú nunca sabes que tú tenías eso. Cuidado si es que tu iglesia a ti, aunque tú quieres aparentar que sí y quisiera decir que sí, no está dentro de tus intereses. Solamente lo estoy diciendo como un averígualo a ver, no te estoy acusando de nada, pero ten cuidado, ¿eh? Eso es como una pequeña alarma. Cuidado, porque es probable que no, que sí te interese y que sea, que estás siendo traicionado por tu falta de, vamos a decir, de manejo, ¿verdad? Pero que no sea lo anterior. Porque si es así, estás en graves problemas. Dile a tu hermano: cuidado, porque si no, ten problemas. Díselo, que fui yo que te mandé a decirlo. Échame la culpa a mí. Síntoma. El síntoma aquí es inconstancia, pereza espiritual, debilidad para tomar iniciativa. Ya te lo mencioné.
inconstancia, pereza espiritual. ¿Qué más? Debilidad para tomar iniciativa. Tú sabes que tú lo que tienes que hacer, pero no te atreves. Débil, carácter débil. Por eso, no sé si cantaron hoy la canción, Señor, hazme carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Entonces aquí la cuestión es una falta de carácter. Y eso usted lo puede resolver si se acerca al Señor. Pero para acercarse al Señor tú tienes que tener la voluntad despierta. Porque Dios no te va a obligar a acercarte. Mire, la primera iniciativa que usted tiene para orar no es muy espiritual, que digamos, ¿no? Es una cuestión de que tú te obligas mecánicamente. Para lo que hablan de que de hacer la cosa, no, porque está hablando de haciendo la cosa de forma mecánica. Comience a hacerlo de forma mecánica. Comience a hacerlo como una rutina. Porque detrás de la disciplina, ¿sabe qué hay? Primero, rutina. A su nombre. Para un hombre joven, serle fiel a su esposa, tiene que acostumbrarse a la rutina. Porque el matrimonio, aunque tú no quieras, es rutinario. Y si tú no llevas una rutina, tú lo que quieres es vivir innovando, usted va a caer en un problema serio. Por estar de novedoso. Sí, usted tiene que a veces. Pero cuidado. Porque si usted no entiende que es una rutina que usted tiene que llevar y que tiene que acudir a la disciplina, que todo el tiempo no va a ser un parque de diversiones, que a veces el parque de diversiones es y hay que cerrarlo para limpiar. O sea que hay que fajarse. Hay cosas que no son tan agradables. Hay gente que no soporta vivir con otro. Primero porque no se disciplina. Porque nada más, si tú quieres a alguien porque te hace sentir bien, eso se llama egoísmo. Porque se trata de ti. Si tú lo que quieres es vivir en un remanso de paz de alguien que te haga sentir feliz, usted tiene problemas porque usted lo que está contratando un servicio. Pero como ese no es el tema, me voy a salir de ahí un rato. A su nombre. Diga, corra, pastor, sálgase. Porque me voy a meter por ahí y voy a golpear fuerte. Entonces, aquí se habla de inconstancia, pereza espiritual. Pereza espiritual no es más que cuando ya las cosas espirituales y las cosas cristianas y las cosas de la liturgia de la iglesia a ti como que te dan lo mismo y tú te hartas. Hay gente que ya no quiere venir a los cultos durante la semana porque entiende que es como venir a ver a los hermanos y a ver al pastor, porque ahí lo que cantamos es un coro. Mire, así sea, cante ese solo corito, venga. Recuerde lo que le dije anteriormente. La rutina, la disciplina requiere de la rutina. Si usted no es capaz de adaptarse a una rutina, usted nunca tendrá disciplina. Nunca. El que toca música, toca una trompeta, hay días que le duele el pico de tocar esto. Es el piquito tan feo que ponen y ya le duele la boca. Pero si quiere ser el mejor trompetista, tiene que soplar ese tubo hasta que el ombligo se le ponga de ese largo. Y hay días que él no quiere, pero tiene que hacerlo. Para usted tener una casa limpia, no crea que usted va a fregar una sola vez. Cada vez que usted coma va a tener que fregar. Y eso es lo que le duele a la gente. Que ojalá y que tuvieras todos fueran platos desechables. Entonces tú no puedes aspirar a una casa limpia si usted no friega los platos donde come. Pues no se van a fregar solo. Tiene que caer la rutina. Comí, fregué, mañana comí, fregué, el pasado comí, fregué. Bañarse te causa mucha dificultad. Vas a terminar enfermo o maloliente. Porque cada vez que usted tiene que bañarse. Tiene que bañarse. Es una disciplina, pero es rutinario eso. Y a veces aburrido porque a veces usted llega de trabajar que es lo último que usted tiene ganas de eso.
Pero le doy un dato curioso. La palabra baño viene del griego balneum, o del latín balneum, que significa sacar el cansancio desde adentro. Tú no descansas si no te bañas. Es decir, que el baño tiene un significado mucho más profundo que el simple echarse agua. Entonces, el que vive renuente a la rutina cae en la pereza espiritual porque no viene al culto, porque los cultos son, nada más vinieron 5, nada más vinieron 10, viene a contar los hermanos. Tú no puedes venir a un culto a contar los hermanos. A su nombre. Usted va a venir a un culto a contar gente. Usted viene a adorar. Envuélvase y llene el culto, llénelo usted. Usted se envuelve en una adoración ahí. No tiene que hacer un lío para que no le moleste al otro, pero envuélvase. Envuélvase. No venga a mirarme a mí. Yo sé que yo soy buen mozo y mi mamá me ama, pero no es a mí que usted es adorar a Dios. Eso evita la pereza espiritual, la inconstancia. Comienzan las cosas, no bien, no siguen. Eso me enferma. Eso es una cosa terrible. Nada más el simple hecho de que no me dejen continuar lo que yo comencé, ya eso me causa un malestar increíble. De los defectos graves que yo tengo es eso. Yo peleo con cualquiera para que no me interrumpan, porque yo entiendo que lo que se comenzó tiene el deber de terminarse. No está chorreteando por aquí, chorreteando por allá y nunca termina nada. Plántese en un sitio hasta que algo suceda. A veces parece obsesión. Y yo le voy a decir una cosa: la obsesión no es mala, dependiendo de con qué usted se obsesione. Porque si mi obsesión es que el pueblo de Dios se avive, que la iglesia de Dios despierte, que la iglesia crezca, que esto, mire, con buena cosa me agarró. Porque el que es obsesivo va a terminar tomando una decisión drástica un día para hacer que la cosa funcione. Un día se va a cansar de probar y va a meter el pie hasta el cuello y ya, hasta que suceda. Yo le aconsejo a usted: rodeese de personas que estén obsesionados con su éxito, porque esas personas te van a inspirar a ti a todo el día a levantarte atrás del tuyo. Pero la gente inconstante, que cada vez que hay dificultad dice: eso parece que no es de Dios. ¿Usted cree que? Yo le voy a hacer esta pregunta: ¿de verdad usted cree que todo lo que da lucha es que no es de Dios? Pues entonces hay pocas cosas en la Biblia que son de Dios. Porque pareciera que todo el que cree, las cosas se le hacen más difícil que al incrédulo. Entonces todo lo que los creyentes quieren no es de Dios. Hay gente que tiene como señal, dice que si algo le dio brega 3 veces, no es de Dios. A veces lo que tú no sabes es la malicia del diablo que hay queriendo interrumpirte. Y creen que no, es una señal de Dios para que yo no siga. Eso es para tú patrocinar tu propia inconstancia y tu negligencia. Probablemente lo que más brega te está dando en la vida hacer y lograr es lo que te va a sacar a ti a flote. A ti te está dando mucha brega congregarte. Tú tienes que sentarte un día, tomar una decisión y diseñarte un plan para que no importa lo que suceda, tú puedas estar en la iglesia. Si el motoconcho no vino, yo sé cómo voy a estar en la iglesia. Si el pastor no me vino a buscar, yo sé cómo voy a llegar a la iglesia. Si el hermano que acostumbra pasar por mí no pasó ese día, se quedó él, yo voy a ir para la iglesia. Y usted tiene que tener un plan, como dicen, una carta debajo. Porque si el enemigo sabe que tú eres tan predecible y él sabe cómo es que va a evitar que tú no lo logres, te va a dar por ahí la vida entera. A su nombre. Y recuerde, un cristiano que no se congrega, número 1, no crece como cristiano, es decir, no se desarrolla, no aprende las cosas que son fundamentales de la iglesia, porque no todos aprendemos a la misma velocidad. Usted tiene que entenderlo. Como aprendes tú no es como aprendo yo. Hay gente que le tarda tiempo en aprender las cosas, ¿lo sabían? Entonces, como tarda tiempo en aprender las cosas, tiene que estar permanentemente arriba de eso. Y un día va a poder decir: yo pensaba que no, pero lo logré. Hay cristianos que creían antes que le iba a ser imposible pararse aquí, tomar una oportunidad y dirigirse a la iglesia. Y hoy lo hacen. Y no se caen muertos ni pasa nada.
A su nombre. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos siguen aquí? Quiero entregarte la tercera herramienta. Diga conmigo, deme la tercera. Decide buscar a Dios aunque no lo sientas. Levanten la mano los que han ido a orar y no sienten a Dios por parte. Que usted se tira ahí y usted a veces bosteza, babea, se duerme, hace incomodidad, hace su rabieta con usted mismo. Porque a veces uno hace rabieta con uno mismo. ¿Por qué es lo que me pasa? A veces usted quiere orar y se te traba la lengua. Yo se lo digo, yo soy pastor y a veces yo he ido a orar y no sé cómo comenzar a orar. No lo sé. Empieza a orar aunque tú no sientas nada. Que esto no estamos en sentimiento aquí. A su nombre. Yo he empezado a orar en momentos en los que sencillamente, como que ese no es el momento para orar. Hermano, y de repente se mete un viento, que es una oración que yo he empezado a orar antes de hacer algo y casi me toma el tiempo de hacer lo que yo llegué a hacer. Porque me envuelvo en oración. Entonces, no es menester, usted dice que sentir, siento orar. Usted no ha visto cristianos que todo dice que yo siento de Dios que, yo siento que. Si usted está sintiendo tanto, usted vive por sentimiento, y el que vive por sentimiento es de lo que Pablo le llama los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Vivir por sentimiento es ser un sensual que vive por los sensores. El tacto, el gusto, la vista, el olfato, el oído. Un sensual. ¿Cuántos son sensuales? Están activos, están pendientes al mensaje. La hermana se ríe allá atrás. Aleluya, a su nombre. Decide buscar a Dios aunque no lo sienta. Hay una frase de ese gran avivador inglés, John Wesley. Dijo una frase que define este punto que te estoy presentando. Agárrala. Ora hasta que ores. Canta hasta que realmente cantes. Cree hasta que de verdad creas. No esperes sentirte bien para buscar a Dios. Búscalo y lo demás despertará. Eso suena raro de John Wesley. Ora hasta que ores. Una vez yo le estuve enseñando sobre los niveles de la oración, cómo comienza la oración. Hay una oración que está aquí aterrizada, que es más carnal, que no se sabe qué, pero es necesaria para usted arrancar. Esa es la oración más carnal del mundo, pero es la necesaria para usted arrancar, porque usted lo que está es en la carne. Hay una que viene de la voluntad. Eso todavía no ha llegado al espíritu. Eso es un sentido de compromiso que usted tiene con usted y con Dios. Pero sigue siendo oración. Hasta que algo comienza a despertar y se espiritualiza el ambiente y usted comienza a fluir en la oración. Entonces por eso Wesley dice, ora hasta que ores. Porque a veces tú estás orando, pero en la realidad no estás orando nada. Todavía no ha llegado nada al cielo. Canta hasta que cante. A veces tú estás cantando una canción y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y yo lo puedo. ¿Qué usted está sintiendo? Usted no está sintiendo nada, pero siga cantando. Siga cantando. Porque cuando Él me toca, yo siento que mi alma. Y cuando viene a veces está gozando. ¿Usted cree que con la lucha que yo cojo al día y con el tipo de gente que yo tengo que bregar diario, todo el tiempo yo estoy para gozarme? Pero yo le puedo sentir. Y usted tiene que hacer como David. Él hizo un grito a su alma. Un grito. Alma mía, alaba a Jehová. Y no olvide ninguno de su. Fue una reclamación legal que le hizo a su propia alma. Así le decían al principio que el grito de independencia que declara una nación, así como lo declara una persona como liberación espiritual, a veces no es el significado de que todo está resuelto. A veces es el grito de disposición a que todo se resuelva y a que el diablo te suelte.
Oh, gloria a Dios. Entonces, activa tu voluntad aunque tu alma esté dormida. Diga conmigo, activa tu voluntad aunque tu alma esté dormida. Número 4, ya voy cerrando. Llena tu ambiente con palabra, no con ruido. Voy a tocar situaciones sensibles hoy. Llena tu ambiente con palabra, no con ruido. Padre amado, cuán ruidosos somos. Cuánto nos gusta el escándalo. No podemos tener un momentico a solas. No podemos tener un momento de silencio. A veces, aunque no vamos a mirar el teléfono, lo ponemos a sonar con un disparatoso hablando ahí. O a veces reel que se repiten solo. Y no estamos poniéndole atención. Es solo por no sentir el vacío del silencio. A mí me gusta la canción de Alex Campos que dice: el sonido del silencio, el que yo quiero escuchar, el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, pidiendo libertad. Que las fuerzas se me agotan y mi alma está por comenzar. Otro día en silencio, el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de su boca. Mire, mi hermano, a nosotros nos cuesta pasar tiempo en silencio. Tenemos miedo de estar solos. Y estar solo es la delicia más grande que usted puede disfrutar, porque cada vez que tú regresas de los viajes de tu mente, te vas a encontrar con Dios. Cuando tu mente regrese de un viaje de eso, de divagar, a su regreso es con Dios que se va a encontrar. Claro, si tú no estás mal acompañado de un ruido, de una bulla innecesaria, cacareando, peleando, criticando, quejándote, buscando con un susurro de algo que no te va a llevar a ningún lado. Dios, llena tu ambiente con palabra. Ahí usted tiene la Biblia en su celular. La Biblia, el celular tiene una función en la Biblia que usted puede activar en audio. Usted no se le cansan los ojos. Dele a que se reproduzca y ponga el Evangelio según San Mateo del capítulo 1 y empiece a oírlo ahí. Usted no le va a poner atención a todo, pero algo se te queda. Si es ruido lo que tú tienes, si es sonido lo que tú tienes, no lo llene con ruido, llénalo con palabra. Yo me suelo trancar por horas a leer, pensar y escribir. Leer, pensar y escribir. Y detesto que me interrumpan. Leer, pensar y escribir. Pero no vivimos en un mundo perfecto, ¿verdad que no? Salmo 119 dice el salmista: la expresión de tus palabras alumbra. La expresión de tus palabras alumbra. Esa soledad que parece oscura, mientras lo que hay es ruido, queja y problema, se alumbra cuando tú lo sustituyes el ruido por palabra. Este es el despertar del entendimiento iluminado, se aclara la mente. Diga conmigo: despertar. Porque te voy a entregar algo acerca de esta palabra al final. Repítalo: despertar. Hoy día los sentidos están embotados. Diga conmigo: los sentidos están embotados. Hay mucho estímulo, pero poca luz. La Biblia no puede competir con TikTok si no, ay Dios mío, si no se honra como la fuente de revelación. La Biblia no puede con TikTok hasta que tú no la reconozca lo que ella realmente es. Porque créeme que uno se divierte muchísimo en TikTok, pero hay un momento que tiene que hacer así, claca. Y usted sabe lo mejor, no, ahí no use el celular para leer, porque la Biblia no te manda notificaciones, te va a dejar leer. El celular no te va a dejar leer. Aún tú lo pones en modo avión, algo se mete, una malicia. Al ratico entonces así le quita el modo avión a ver quién te tiró y vuelve ahí a TikTok otra vez. La Biblia no puede competir con TikTok hasta que tú no la honres como la inspiración divina. ¿Alguien está conmigo aquí? Si usted quiere dar un aplauso al Señor, o no haga nada si quiere, porque...
Quiero describir el síntoma aquí en este tercer punto, en este cuarto punto y penúltimo. Inquietud, ansiedad, muchas distracciones, mente saturada de cosas sin valor. Que cuando usted se pone a depurar, es como a veces unos papeles que uno guarda, que a veces yo me pongo y yo boto cantidades de papeles que yo creía que me iban a servir de algo. Y lleno fundas grandes. Porque tengo que bregar con muchas cosas y a veces yo creo que me va a servir. Y no. A veces hasta los bosquejos. Digo, ¿para qué yo estoy guardando esto si yo tengo todos mis bosquejos guardados en digital? Y se le va llenando. A veces hay cosas que usted tiene que irlas sacando, sustituyendo, porque te causan ansiedad. Y tú no sabes por qué es que tú estás nervioso. Y tú dices que suelta el celular y vuelve y lo agarra. Y vuelve y lo suelta y vuelve y lo agarra. Y da una vuelta y busca algo y vuelve y hace otra cosa. Y como con un desasosiego. Y dice que tiene que poner algo a sonar. Y dice que para orar obligado tiene que poner una música. Si tú estás obligado a poner una musiquita para poder orar, hay problema. Pastor, ¿y está mal orar con música? No, porque a veces tú no quieres orar nada, tú lo que quieres es oír música. Oír música es una cosa y es bueno. Pero cuando el sonido de una música que otro tocó está sustituyendo el espacio de tú comunicarte con Dios, algo no está bien. No estoy haciendo con esto una doctrina de no oír música para orar, no. Mire, a la verdad, usted quiere orar con su música, hágalo. Yo te estoy diciendo un síntoma que pudiera avisar de que algo no está bien. Obligado, ruido para orar. Y dije que tú no conectas con Dios si tú no tienes una música más alta que la voz tuya. Eso es para tú callar el ruido de tu cabeza. Deja que ese ruido se calle, dale una orden. Alma mía, cállate y escucha a Jehová. Los asiáticos, los orientales tienen una costumbre muy maravillosa y es de meditar. El salmista David decía que es bienaventurado y un dichoso el varón que medita en la palabra de Dios. No una vez, no varias veces al día. Meditar es cuando lo que tú lees te empieza a hablar en primera persona, en lo adentro. Meditar hace robustecer el espíritu. La meditación es tan poderosa que si tú quieres tener los brazos grandes, tú agarras un par de mancuernas de pesa y comienza ahí. Y los brazos te van a poner así. Usted quiere que su espíritu se ponga así de fuerte. Medite. No solo en la palabra, medita en tu propia vida, medita en tus decisiones, medita en la última palabra que dijiste, medita en la última compañía con la que tuviste, medita. A su nombre. La meditación va a fortalecer tu espíritu porque allí tú vas a poder encontrar tus propios errores. Y si meditas en la palabra vas a poder encontrar la solución. A mí me gustaba mucho un hábito que tenía mi papá. Siempre tengo que recordar esto. A mi papá, y yo creo que por eso no es robado, como dicen, le gustaba estar en silencio por largo tiempo. Mucho tiempo. Y era tan calmante su silencio que habían domingos que yo salía de la iglesia y iba y me sentaba al lado de él, solo a estar en silencio ahí al lado de él. Nada más. Y ahí lo miraba un rato, él se dormía un rato, yo me dormía otro, y ahí estábamos en una terapia de silencio. Es increíble. Y esa actitud calmada viene de tiempo en silencio, permitiéndole a la mente generar. A su nombre. Te quiero entregar una herramienta ante estos síntomas. Te hablé de la inquietud, la ansiedad, la mucha distracción y la mente saturada de cosas sin valor. ¿Cuántos quieren una herramienta? Cuarta herramienta. Saturación bíblica continua. Rellénate de Biblia. A veces la gente piensa que uno es monotemático. Particularmente cuando yo estoy hablando con ciertas personas, casi siempre me sale un pasaje bíblico. Y cualquiera va a pensar que tú eres un religioso, un reteté, no sé cómo que le dice. Una cosa.
Porque a todo tú dices, ay, por eso es que la Biblia dice tal cosa, en un sitio donde se supone eso no iba. Y de repente dice, ay, pero la Biblia dice, satúralo de Biblia. Al que le moleste, que le moleste. Y ya. Saturación de Biblia. Alguien quiere discutir contigo, piensa en lo que dice la Biblia. No responda al necio con necedad, sino respóndele de acuerdo a lo que merece su necedad. Pues tú lo respondes con necedad al necio, son dos necios. Pero si tú le das como merece su necedad, va a terminar reprendiéndolo. Y él se va a irritar, pero por lo menos le habrás hablado como la Biblia te manda, como se merece, no con otra necedad. Escucha la palabra de Dios mientras cocinas, mientras conduces o mientras trabajas. Coloca versículos donde más tiempo pasas, que tu atmósfera grite la escritura. ¿Cuánto tiene la Biblia en su celular aquí? Descárguele los pasajes bíblicos del día. Descárguele por lo menos un capítulo diario y póngala a sonar ladito ahí. En su estado, en vez de estar poniendo cosas raras, ponga algo de Biblia. Porque a veces ponemos cosas en los estados que realmente no edifican mucho, no edifican mucho. Quiero terminar con el quinto consejo. Diga conmigo, deme el quinto, pastor. Voy a darlo por esos tres que me lo pidieron. Los otros no lo cojan. Entrégate al Espíritu Santo. No solo despiertes, no solo te despiertes, muévete. Entrégate al Espíritu Santo y no solo despiertes, muévete. Hay gente que se levantan por la mañana y se quedan en la cama de qué. Quédese durmiendo mejor. O se despiertan y ahí mismo se quedan con el teléfono ahí hasta las 3 de la tarde. Mejor no te hubiera despertado nada, te hubiera quedado descansando. Dígaselo en inglés, wake up. Despierta. Efesios capítulo 5 verso 14 al 18 habla de esto. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Sed lleno del Espíritu Santo. Este es el despertar del gobierno espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos creyentes despiertan, oran, se restauran y luego siguen su propio camino. Pero el propósito del fuego devocional no es solo avivar, es rendir el control al Espíritu Santo. Yo soy consciente de que muchos entre ustedes oran, pero oran en una forma que pudiera tener puntos de mejora sustanciales. Y es cuando lo que tú oras no solamente te aviva a ti, sino que te sirve para transmitírselo a otro. ¿Cuántos están aquí? Ora para que te avives tú, eso es bueno. Pero que eso que tú conseguiste en oración sea útil para otro también. La mayor cantidad de las depresiones y de las cosas es cuando nos sentimos incapaces por hacer algo por otros. Cuando no ocupamos el tiempo debido para ser honesta y sinceramente útiles para los demás. Cuando nuestra vida empieza a carecer de sentido y ese sentido está ligado a nuestro quehacer y sentido de la vida en la tierra. Síntomas, diga conmigo, ¿cuáles son? Cristianos encendidos pero sin guía. Hay gente que vive prendido en su burbuja pero no cogen, no, eso es una veleta al viento. Oran en el monte, oran en la iglesia de madrugada,
oran solo, trancados, oran, pero no tienen un tiempo para ser guiados, ni por su pastor, ni por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué sentido tiene? Entonces viven prendidos como para sí mismos, y eso es peligroso. Nada de lo que Dios hace lo hizo sin un propósito, dijo Johannes Kepler. Te quiero entregar la quinta herramienta. Diga conmigo, pastor, termine con la quinta ya. Quinta herramienta. Somete tu día y tus decisiones al Espíritu Santo. Somete tus días y tus decisiones al Espíritu Santo. Siempre que nosotros vamos a decidir algo, y eso yo se lo digo como una práctica muy mía. La mente a mí me camina rápido, tengo la sangre caliente y me llegan muchas cosas a la mente. Y la única manera que yo he podido sobrevivir en este evangelio es no decidir basado en todo lo que yo estoy pensando, sino pasar mis decisiones por el filtro del Espíritu Santo. Porque si no, yo hubiera metido la pata hasta aquí, hasta la oreja. Yo no sé si tu cabeza camina tan rápido como la mía, si te llegan tantas ideas, o si corres el mismo riesgo que yo corro en mi debilidad humana. Pero yo te puedo decir que someta tu día y tus decisiones al Espíritu Santo. William Seymour, precursor del avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles, dijo: cuando el Espíritu Santo tiene control, no hay espacio para nuestra carne. Él dirige, diga conmigo, Él dirige, Él habla y Él transforma. Sigue diciendo Wesley: dale el control, que Él te conduzca desde el primer orden, desde el primer amén que tú digas en la mañana, hasta el último suspiro del día. Por eso, esta gente que avivaron el mundo, hoy están sus escritos. Primero porque escribían como te dije que hicieras. Tú puedes ser y tus escritos pueden transformar vida después que pasen 100 años. Toma apunte de lo que Dios trata contigo, que quizás no es para ti solo. Leer y no tomar nota y no meditar es como nunca haber leído. Leer un libro y no rayarlo es como si tú nunca habías visto ese libro. Quiero extraer una verdad intrínseca en esta palabra. Diga conmigo, despertar. Aquí la palabra despertar en el libro de Isaías capítulo 50 habla del hebreo ur, que significa sacudirse del sueño. Hale así, sacúdele los hombros a alguien. Despierta lo que se te está durmiendo. Ur significa sacudirse, activarse intencionalmente, levantarse con propósito, aparecer reiteradamente con el contexto donde Dios despierta la conciencia. No es despierto nada más de la mente, es despierto a la conciencia. Que la conciencia esté activa, viva, para entrar en acción. Esta palabra es esencial para unir todos los pasajes que nosotros hemos leído en la palabra que te he entregado hoy. Isaías 50, Apocalipsis 2, Salmo 42, Primera de Reyes 18, Romanos 13, Efesios 5. En todos, el despertar no es emocional ni automático. Es espiritual, voluntario y fruto de un encuentro con Dios. William Seymour volvió a decir, en medio del avivamiento de la calle Azusa, expresó lo siguiente: Dios no busca templos bellos, sino corazones que despierten para que el Espíritu Santo tenga libertad. Toda vida devocional no necesita un rendimiento, necesita una resurrección. Quiero terminar diciéndote esto: no basta con orar más, ni con leer más. Debes despertar, ordenar, decidir, llenar
y rendirte. Si haces solo uno de estos pasos, sentirás algo. Pero si los haces todos, te volverás fuego caminando. ¿Cuántos quisieran ser fuego? Enciende tu vida en fuego por Dios, y el mundo vendrá a ver que ardes. Eso está bueno. Te lo voy a repetir. Enciéndete en fuego por Dios y el mundo vendrá a verte arder. Iglesia, es hora de despertar, es hora de sacudirse del polvo y de la rutina, es hora de volver al altar y rendirse en el alma hacia el Espíritu. Hoy es el día en que tu alma recuerda, reconstruye, decide, se llena y se entrega. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, brilla, levántate, el Espíritu Santo te llama. Dios te bendiga más. Padre, gracias.